Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta. Querida Eva, ¿cómo estás? Hoy no traigo muy buenas noticias, pero como en algún momento nos propusimos los martes dar alguna pequeña buena noticia de la ciudad, voy a cumplir y al final de la columna les voy a contar una buena en la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Pero si bien tenemos una buena para el final, la verdad es que acá en la ciudad de Buenos Aires, en donde cada vez a las porteñas y a los porteños nos cuesta más llegar a fin de mes, hay algunos que les va muy bien. Y en este caso quería aprovechar para contarles a quienes les va muy bien en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto son los beneficiados de siempre. El gobierno de la ciudad, y de esto hemos charlado en alguna oportunidad, viene impulsando un plan de transformación y reconversión del microcentro porteño para fomentar el uso residencial del microcentro. Luego de la pandemia, seguro que recuerdan, quienes pasean por la ciudad, trabajan en la ciudad o viven en la ciudad, el microcentro quedó prácticamente desierto. Y entonces la idea de reconvertir el microcentro sin duda que es una muy buena iniciativa. Y para lograr esa reconversión del microcentro y fomentar el uso residencial, en el año 2021, a fines del 2021, la legislatura porteña sancionó la ley 6.508 de reconversión del área céntrica. Hasta ahí todo bien, pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué sucedió? De acuerdo con esta ley, quienes inviertan en el área microcentro pueden descontar la inversión que realicen del pago del impuesto de ingresos brutos, un privilegio al que no accede ninguna porteña y ningún porteño. Quienes realicen proyectos de reconversión de edificios para vivienda pueden computar esa inversión que hacen como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos, pero atención, que pueden descontar de la totalidad de las actividades que lleven adelante en la ciudad. Las primeras 15 empresas recuperan el 60% de lo que invierten y el resto el 50%. Y por supuesto, y ahí está la trampa, esta ley no establece condicionalidades respecto al destino de la vivienda, porque no da lo mismo si es una vivienda de plataforma para alquiler temporal, si es una vivienda social, si es una primera vivienda. El área microcentro va desde la avenida Santa Fe hasta Belgrano y de Carlos Pellegrini hasta Alem. Y en ese polígono se encuentra el emblemático edificio del Plata, cuyo dueño es el banco hipotecario, cuyo dueño es Elstein, el mayor terrateniente urbano de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos muy pocos días, y a partir de un pedido de acceso a la información que realizamos, el gobierno nos informó que el banco hipotecario, es decir, Elstein, es beneficiario de esta ley de reconversión del microcentro y ya tiene otorgado un beneficio del 60% del monto que va a invertir como pago a cuenta del impuesto de ingresos brutos sobre el total de la actividad que lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires. El banco hipotecario en el ex edificio del Plata va a invertir 23.000 millones de pesos. O sea que vamos a regalarle las porteñas y los porteños 14.000 millones de pesos para que reconvierta el edificio del Plata. La verdad es que con ese dinero podríamos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, lograr que 2.000 familias en situación de calle durante 3 años, todos los meses, reciban un subsidio de 200.000 pesos. En la ciudad de Buenos Aires, que solo profundiza la emergencia habitacional. Y para hacer un poco de historia respecto a cómo llega a manos de Elstein el edificio del Plata, fue allá lejos, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, quien impulsó la venta de este edificio emblemático en el año 2013. En el año 2016, Larreta lo mal vendió, lo mal subastó por 68 millones de dólares y le fue vendido al banco hipotecario cuyo dueño es Elstein. Muchas de las oficinas gubernamentales que estaban en ese edificio fueron relocalizadas a otros edificios que tuvo que alquilar el gobierno de la ciudad. Es decir, mientras el gobierno mal vendía su patrimonio, iba a alquilar a otros lugares de la ciudad para que las oficinas gubernamentales funcionen. La verdad que un pésimo negocio.
Y ahora Jorge Macri le va a devolver 14.000 millones de pesos a través de esta ley de reconversión de microcentros. Otra que la puerta giratoria. No hay ninguna justificación. No, esto es la verdad que increíble, porque no hay justificación ni moral ni constitucional para que el gobierno le regale 14.000 millones de pesos a la persona que más propiedades y más suelos tiene en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto también en nuestro país y que históricamente ha hecho enormes negociados con la tierra pública. La verdad que esta ley, la ley 6.508, no fue pensada para refuncionalizar el microcentro, algo que sin duda era un acierto. En realidad, esta ley fue pensada para que se puedan refuncionalizar los edificios, ¿sí?, que en general tienen un único propietario, muchos de ellos bancos, para que sean destinados a alquiler turístico. Refuncionalizar un edificio para que cambie su uso a uso residencial implica modificar el reglamento de copropiedad, es decir, implica que todos los dueños que integran esa copropiedad se pongan de acuerdo y de manera unánime acepten modificar el uso. Claro, esto es muy difícil cuando tenemos muchos dueños. Sin embargo, esta dificultad desaparece cuando hay un único propietario, como pasa con el ex edificio del Plata. La verdad es que solo los grandes terratenientes inmobiliarios van a aprovechar este beneficio fiscal, porque además pueden incorporar toda la deuda impositiva de ingresos brutos que tienen en la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, esa ley que nos propone reconvertir el microcentro y que era un acierto, en realidad camufla la necesidad de la vivienda, ¿sí?, con grandes beneficios para los beneficiados de siempre. Y para que este negocio, además, sea completo, Jorge Macri lanzó un programa de créditos UVA. ¿Para qué? Para comprar viviendas en el microcentro. Es decir, mal subastamos, subsidiamos a Edelstein y ahora le garantizamos la demanda para que el negocio sea absolutamente redondo. La verdad es que el edificio del Plata es el ejemplo de que los privilegios a la corporación inmobiliaria con esta gestión de Jorge Macri continúan intactos. Pero yo quería dar una buena noticia al final. Y la verdad es que hace un ratito nos enteramos que la justicia declaró nula la reforma del Código de Edificación por no respetar la democracia participativa. En este caso, ¿sí?, luego de haber ido a la justicia junto con diferentes organizaciones que se ocupan de abordar y de respetar los derechos de las personas con discapacidad, hemos logrado que la jueza Liberatori falle a favor de los reclamos de las personas en situación de discapacidad, declarando nula la ley 6.100, que es el Código de Edificación. Así que esta demanda, que fue una gran construcción colectiva que inicialmente impulsó la Fundación Rumbos y la que luego acompañamos, hoy nos da esta gran noticia de que ese Código de Edificación va a ser declarado nulo porque justamente no garantizó instancias de participación y no ha respetado los derechos de las personas con discapacidad. Derechos, ¿sí?, que se habían conquistado en relación al Código de Edificación para garantizar dimensiones mínimas para las personas que tienen limitada su movilidad. Sin embargo, el nuevo código hizo marcha atrás y entonces por eso es que recurrimos a la justicia y esta es la buena noticia del día de hoy. Así que bueno, con esta buena noticia vamos entonces a terminar con nuestra columna de los martes. Muchas gracias, Evita, te mandamos un abrazo.